esa reunión, ese ampliado que se llevó a cabo el fin de semana. Pero, viceministro, debemos reconocer que los grandes procesos de transformación que ha tenido nuestro país han sido el resultado de las demandas de sectores sociales. Uno de ellos es la nacionalización. Esa gente que luchó tanto en el Alto, que la gente que dio su vida por todo este proceso que estamos viviendo, la nacionalización, el resultado de esa lucha, con tantos resultados, con tantos beneficios, no solamente para la gente que lo pidió, viceministro, para todos los bolivianos. ¿Cómo vamos en la Agenda 2025? ¿Cómo han evaluado los dirigentes de los diferentes sectores sociales en nuestro país estas demandas? ¿En qué medida se han cumplido? ¿Cómo han evaluado? ¿Y cómo vamos para la Agenda Patriótica 2025? Bueno, sobre el tema de la nacionalización, ¿no? Esas nacionalizaciones precisamente explican la fortaleza económica que tiene el país hoy, ¿no? En un contexto en el que varios países de la región están con problemas de hiperinflación, incluso devaluaciones, recesión económica, en fin, nuestro país se mantiene estable. Y es precisamente esa estabilidad la que permite el despliegue de políticas sociales. Se decía en la reunión de CONALCAM, con el gabinete, se decía estabilidad política con justicia social, ¿no? Estabilidad económica con justicia social. Esas son las claves de este proceso, ¿no? Entonces, por supuesto, la nacionalización es una de las medidas más importantes, estratégicas que se han tomado en estos años. Habría que agregar la Asamblea Constituyente, ¿no? La realización de la misma, que dio como resultado una nueva Constitución Política del Estado con una ampliación tan importante de los derechos sociales, ambientales, laborales, derechos de equidad de género, en fin, ¿no? Entonces, para adelante, por supuesto, la agenda del Bicentenario, la agenda patriótica, es una tarea en la que, los movimientos sociales son parte. Justamente se trata de construir las políticas sociales desde las demandas de los sectores populares. Y esa es la idea, ¿no?, de este tipo de gabinetes en las que CONALCAM se reúne con los ministros en estas reuniones conjuntas, precisamente para tomar en cuenta las demandas sociales al momento de elaborar las políticas públicas y de convertirlas ellas en decretos, en leyes, en fin, ¿no?, que tengan ya validez normativa. Entonces, de eso se trata. Esa es la forma como se va gobernando, y esto va a tener proyección también en el tiempo, ¿no? Ahí, por ejemplo, se saludó en la reunión conjunta, los movimientos sociales saludaron la habilitación constitucional del presidente a través de un fallo del Tribunal Constitucional que es conocido por todos, que es un fallo definitivo, inapelable, que ya ha habilitado al presidente y prácticamente ha cerrado ya ese debate. Entonces, creo yo que se ve que la proyección de este proceso de cambio es posible, primero por la fortaleza económica que vive el país, y segundo por la fortaleza del liderazgo y la unidad de los movimientos sociales. Esas son las conclusiones respecto a estos temas ya de proyección hacia lo que es el 2025. Viceministro, usted tocaba que uno de los elementos centrales que se ha abordado, entre varios, por supuesto, es el tema de la lucha contra la corrupción, ya en el gabinete ampliado, que es el mensaje que también dejaron las organizaciones sociales. Haciendo un poco de rememoración, en gestiones anteriores había una protección, incluso había inmunidad de parlamentarios en Bolivia, o sea, ningún parlamentario podía ser procesado. Si era ministro, de pronto se convertía en diputado o diputada y evitaba todos los procesos. Otro antecedente: antes no habían autoridades que estén en la cárcel en el tema de la corrupción. Acá tenemos varios casos, entre alcaldes, incluso ex ministras, autoridades que están siguiendo los procesos y que han estado en detención, en la cárcel. Si la corrupción es un tema intuito persona, o sea, depende de cada persona, han habido momentos donde se ha querido relacionar al presidente Evo Morales con la corrupción, de manera directa, o todos los ataques que tienen que ver con el tema de la corrupción son para tratar de llegar hasta la imagen del presidente. El caso Zapata fue uno de los elementos, si usted recuerda, viceministro. Sí, sí. Pero bueno, uno no puede saber quién es corrupto, quién no es corrupto, ¿no? En cualquier, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado.
ya sea en autoridades del oficialismo, en autoridades de la oposición, hay escenarios de corrupción, eso está absolutamente claro. Viceministro, ¿qué hacer se ha planteado? ¿Qué elementos se pueden introducir para tener una forma más efectiva de control, de evitar lo menos posible el tema de la corrupción? Porque no se puede eliminar, ese es un tema de cada persona, pero para darle mayor seguimiento, sobre todo a temas donde hay mucha inversión, mucho movimiento económico. Bolivia está invirtiendo 10 veces más de lo que se invertía en el año 2006. ¿Qué acciones se han planteado desde ese gabinete ampliado? Es muy importante la parte aquella por donde usted empezaba la pregunta. Si hacemos una revisión del núcleo central del gobierno, no ha sido afectado por casos de corrupción. El presidente, el vicepresidente, esa es la línea sucesoria, ¿no?, constitucional. El presidente, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Senadores, compañero Gringo González, la presidenta de la Cámara de Diputados, la compañera Gabriela Zapata, ¿no? Esa es la línea sucesoria constitucional. Y ninguno de ellos está afectado, ¿no?, por ningún caso de corrupción, lo cual muestra también la transparencia, la honestidad de este núcleo central del gobierno. A él podemos agregar el gabinete, ¿no?, el gabinete actual, que tampoco hay casos, ¿no?, en los que se vean involucrados ministros o ministras. Eso es una garantía, ¿no? Pero sí, dentro de las entidades públicas o en las empresas del Estado empiezan a surgir brotes de corrupción. Entonces, sobre esto, en el gabinete ampliado se dijo, tienen que funcionar los mecanismos de control. El control previo interno debe funcionar. Yo quiero poner un ejemplo. El caso de los taladros en YPFB, ese caso no fue denunciado o descubierto por la oposición. Luego hay un señor Óscar Ortiz, quiso adueñarse, ¿no?, mediáticamente del tema. ¿Quién descubrió ese caso? Fue Edmundo Novillo, de Transparencia Institucional del Ministerio de Hidrocarburos. Entonces, ese es un ejemplo de que los mecanismos de control previo, ¿no?, y de control interno pueden funcionar y deben hacerlo. Entonces se dijo en el gabinete ampliado, los mecanismos deben funcionar, ¿no? El gabinete ampliado también tomó muy en consideración lo que es el control social, ¿no?, que fue un planteamiento de la CONALCAM. Entonces, ya son varias ideas que van surgiendo, en fin, pero lo que no debe quedar dudas es que el gabinete ampliado expresó una postura muy clara en el sentido de que deben hacerse mayores esfuerzos en la lucha contra la corrupción, contra estos brotes de corrupción que están surgiendo en algunas entidades, como por ejemplo en el Banco Unión, ¿no?, o en YPFB con el caso Taladros, ¿sí?, y que deben ser inmediatamente extirpados, ¿no? Entonces, de eso se trata, porque el cáncer es la corrupción es un cáncer de la gestión pública. Entonces hay que hacer los mayores esfuerzos y hay que fortalecer los mecanismos de control, tanto el control fiscal, que se ejerce desde el propio Estado, el control social que viene desde el pueblo y que está en la Constitución Política del Estado, como dentro de las propias entidades públicas y empresas del Estado, los mecanismos de control previo interno. Entonces, son ideas, ¿no?, que van saliendo y que expresan esta voluntad del gabinete de llevar adelante esta lucha contra la corrupción. Viceministro, ahora, se ha visto también el tema de lo que está sucediendo coyunturalmente en nuestro país, es decir, hablamos de control social, cuando hablamos de corrupción hablamos de un control social, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que estaba sucediendo en el Hospital Obrero, cuando se desviaba todo lo que podía hacer para la atención de los pacientes que están en la caja, pero se desviaba a los particulares, a los privados, ese tipo de control con lo que está sucediendo ahora, ¿en qué medida se atiende las demandas de los diferentes sectores, pero en qué medida también se hace el control respectivo para que esto sea eficiente y no derive en lo que precisamente ahora está derivando, un conflicto social que nos perjudica a todos los bolivianos y la falta en ese caso de querer dialogar de este sector social que es tan importante también para la sociedad?
Bueno, en el caso de la salud, uno de los orígenes de este conflicto, de los motivos de este conflicto, tiene que ver con lo que es la creación de una autoridad de fiscalización y control de la salud, ¿no? Resulta que hay dirigencias del sector médico que se oponen a esa autoridad de fiscalización y control y dicen, no, esa autoridad solo debe controlar el sector público, pero no debe controlar el sector privado. Y decimos, ¿y por qué no? Si todos los sectores que brindan servicios tienen regulaciones. Por ejemplo, los colegios particulares que brindan servicios educativos, aun siendo privados y particulares, tienen regulaciones del Ministerio de Educación. Y es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía el que fija las tarifas escolares, si es que se va a ajustar, si es que se va a incrementar las tarifas escolares, ¿no? Las pensiones escolares y en qué porcentaje. Entonces, ¿por qué no se entiende el argumento de alguna dirigencia médica que dice, no, esa autoridad no debe llegar al sector privado? La banca privada también es regulada. No fija la ASOBAN, que es la Asociación de Bancos Privados, las tasas de interés de los bancos. Eso lo regulan las autoridades de fiscalización del sector financiero, la ASFI, el Banco Central. Entonces, creemos que, bueno, pues los mecanismos de control, lo que son las autoridades de fiscalización, sí, deben implementarse en todos los niveles, ¿no? Eso está también en la Constitución Política del Estado, en beneficio de la población. Y particularmente en lo que es el control social, en la gestión pública, es muy importante eso. Ya tenemos una ley marco de control social. No solo está en la Constitución, sino también en la ley marco de control social. Ahora, ¿qué hace falta de esa ley? Sus reglamentos, que establezcan la manera concreta en que ese control social se va a llevar adelante, pues, en las distintas entidades del Estado, en fin. Eso es muy importante también, ¿no? Y hay que avanzar en esto. Entonces, yo creo que este planteamiento del control social que se ha hecho por parte de la dirigencia del CONALCAM es algo que el gobierno, sí, por supuesto, va a tomar en cuenta porque está en la Constitución y debe ser implementado. Viceministro, a lo largo de estos años se han producido hechos de cambios trascendentales en el país, desde el tema de la inclusión, la reducción de la pobreza. El país ha cambiado en su estructura, infraestructura que se ha construido en todo este tiempo, pero parecería, hay una percepción, parecería que eso no lo está sintiendo el ciudadano de manera directa, ¿ah? Pese a todas las transformaciones que todos los días se efectúan. El presidente todos los días está entregando obras, sí, en diferentes lugares del país. Hay proyectos inmensamente grandes, el tema de la urea y amoníaco hace poco, sí, se viene lo del tren bioceánico, educación, salud, en fin, hay hospitales de cuarto nivel que ya tienen el presupuesto asegurado para construir en diferentes ciudades del país, en fin. Pero ya de lo hecho, viceministro, se ha hecho un análisis sobre todo de lo que viene a ser las transformaciones profundas que se han dado en el país y el horizonte que se tiene en cuanto a proyectar cómo llegar al ciudadano para que entienda que el ciudadano es el que ha producido esas transformaciones, porque las organizaciones sociales movilizadas, recordemos la guerra del gas, recordemos la guerra del agua más atrás, sí, en fin, han provocado, viceministro, un sinfín de movilizaciones para recuperar los recursos naturales que usted hablaba, era el tema, sí, de la nacionalización y estas transformaciones que se han dado en el país hoy por hoy, que son muy profundas y que yo no sé si es un análisis también que se dio, 2 millones de personas han salido de la pobreza para engrosar la clase media hoy por hoy. Esas transformaciones que se van a seguir dando, ¿cómo hacer que siente el ciudadano que las ha hecho el propio ciudadano, la gente de a pie, el campesino, el obrero, la clase media, en fin, todos y quienes han pedido que se transforme el país desde sus raíces más profundas? ¿Se ha analizado ese tema? Sí, sí, y justamente la manera de lograr eso, ese sentido de pertenencia, ¿no?, es pues incorporando a los sectores sociales en la elaboración de las políticas públicas. Y justamente el esfuerzo que se ha hecho el día viernes de una reunión conjunta entre
entre el gabinete de ministros, todo el gabinete con la CONALCAM tiene ese sentido, ¿no? Construir las políticas públicas desde los movimientos sociales, conjuntamente los movimientos sociales. Esa es una marca distintiva del proceso boliviano, ¿no? Entonces creo que eso queda claro, ¿no? Como digamos forma de gobernar un gobierno de los movimientos sociales. Desde los movimientos sociales, ¿cuál es el planteamiento? La profundización del proceso. Ellos hablan de la profundización del proceso. ¿Y eso qué significa? Que hay que continuar con las transformaciones, porque hay grandes transformaciones que se han hecho en la economía, en las políticas sociales, en la redistribución de la riqueza, en fin. Pero también hay aspectos que todavía no se han transformado. Yo puse el ejemplo de la salud hace algunos minutos, ¿no? Y hay que llevar adelante esas transformaciones. Y así, otros temas, la justicia también, ¿no? Recordemos, se realizó una cumbre nacional de la justicia, ¿no? Hace 1 año y medio. Y algunas de las conclusiones de esa cumbre se están implementando, pero hay otras que todavía están pendientes de implementar. Entonces, también sobre esos temas decían, hay que implementar para mejorar la atención de justicia al pueblo, ¿no? El acceso a la justicia por parte del pueblo. Entonces, ese tema, esos son los planteamientos que se han hecho y que luego el gabinete ampliado retomó. Yo creo que el gabinete ampliado ha estado marcado también por los debates del día anterior entre la CONALCAM y el gabinete de ministros, ¿no? El sábado, gran parte de los debates que se dieron, por ejemplo, sobre continuar mejorando los niveles de ejecución de inversión pública, ¿no? Por parte de los ministerios, los viceministerios y las entidades desconcentradas y descentralizadas, que son las que ejecutan esa inversión pública. Continuar mejorando. Los resultados han sido buenos, pero hay que seguir mejorando, se dijo, en inversión pública. ¿Por qué? Porque la inversión pública se ha convertido en el motor de la economía boliviana, ¿no? La inversión que realiza el Estado en sus distintos niveles es el motor de la economía boliviana. No debe pararse, por tanto, hay que continuar y hay que mejorar los niveles de ejecución de esa inversión pública. La desburocratización, que significa pues una atención de mejor calidad y calidez al ciudadano, ¿no? Se hicieron avances durante esta gestión 2017, yo recuerdo ministros como la ministra de Planificación o el ministro de Trabajo o el ministro de Educación de manera regular fueron presentando, ¿no?, avances de desburocratización en sus respectivas carteras. Eso el próximo año debe continuar, ¿no? Un gobierno más eficiente, ¿no? Un gobierno que responda de manera más rápida a las demandas de la población. Todos esos aspectos se han ido abordando, ¿no? El tema de una mejor coordinación interministerial, ¿no? Que hay que mejorar. Muchas veces la implementación de determinadas políticas públicas exigen la participación no de uno, sino de 2 o 3 ministerios. Entonces, mejorar la coordinación interministerial. Hay un ministerio que es responsable, ¿no?, porque es cabeza de área, ¿ya? Pero hay otros ministerios que deben ser coadyuvantes en la implementación de esa política. Entonces, mejorar la coordinación interministerial, que también fue planteado en el gabinete ampliado del día sábado, ¿no? En fin, así, como le digo, el planteamiento de profundización del proceso que hicieron los movimientos sociales día antes marcó también los tonos de los debates al día siguiente en el gabinete ampliado. Viceministro, ya para finalizar, usted que estuvo allá presente, usted como viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, en resumen, ¿cómo ha visto la evaluación que ha hecho la CONALCAM? Estamos ya a 12 años, viceministro, de un proceso con grandes transformaciones, con las demandas precisamente de los diferentes sectores. Decíamos la importancia de la CONALCAM porque representan a una gran parte de la sociedad en nuestro país a través de los diferentes sectores. Entonces, en resumen, ¿cómo ha visto usted la evaluación que ellos han hecho? No han tocado un tema de ministro por ministro personal seguramente, pero a nivel general, ¿cómo ven ellos? ¿Cómo ve el pueblo, en este caso a través de sus dirigentes, nuestro país? Bueno, hemos salido muy optimistas, ¿no?, de la reunión del día viernes entre CONALCAM y el gabinete de ministros y ministras, encabezado por el presidente y el vicepresidente. Salimos muy optimistas, muy contentos,
porque de verdad que el compromiso asumido por los dirigentes con el proceso de cambio se ha mostrado en el hecho de que todos estuvieron puntuales, ¿no? Todos los dirigentes estuvieron puntuales para la reunión, sabiendo que Villa Tunari es un lugar al que para llegar pues son 3 horas y media por tierra desde Cochabamba, desde La Paz es mucho más tiempo, los que llegaron del Beni, los de Santa Cruz, en fin, horas de viaje, y todos ellos llegaron con sus propios medios, ¿no?, para la reunión y estuvieron puntuales en la reunión, ¿no? Entonces, al estar presentes todos los dirigentes, eso muestra el compromiso que tienen con el proceso de cambio, pero también la esperanza que hay en que este proceso de cambio se siga profundizando. Y yo creo que eso hay que resaltarlo, ¿no? Yo diría, incluso estuvieron más puntuales que los ministros, porque a la hora indicada, se dijo 8 en punto, estaban toda la CONALCAM, pero aún faltaba llegar algunos ministros, ¿no? Y eso, bueno, de manera muy sana y muy sincera también hay que decirlo, ¿no? Y cuando dio inicio la reunión, 8 y un poquito más de minutos, ya estaban todos, ¿no? Entonces, eso muestra que se está viendo estos espacios, ¿no? Primero la CONALCAM, segundo, estas reuniones que ya son cotidianas con el presidente cada primer martes de mes, pero ahora también está otro espacio, ¿no?, que significa también un empoderamiento de los movimientos sociales, la reunión de los 2 gabinetes, el gabinete de los movimientos sociales y el Consejo de Ministros, ¿no? Todo esto se está viendo como una gran oportunidad precisamente para realizar los ajustes necesarios, ¿no? Plantear las críticas, hacer los correctivos, pero también para profundizar en las políticas públicas en este proceso de cambio. Yo creo que ese es el balance que se puede hacer, que es un balance muy positivo, porque está mostrando que precisamente ese nivel de participación de los movimientos sociales es el que trae beneficios a las bases de esas organizaciones sociales, ¿no?, que son masivas, las bases de los transportistas, de los gremialistas, de las juntas de vecinos, de los obreros, de los campesinos, que ven que de ahí pueden salir las respuestas gubernamentales a sus demandas sociales. Yo creo que eso fortalece a las organizaciones, pero también mantiene la confianza del pueblo en un proceso de cambio como es el boliviano, que ya tiene 12 años, estamos a punto de cumplir 12 años, precisamente en enero, ¿no? El 22 de enero se van a cumplir 12 años y mantiene su vitalidad. Había quienes decían, no, este proceso ya está desgastado, está concluyendo, y la concentración de la Blanco Galindo hace unos días, hace poco más de una semana, mostró la vitalidad de este proceso y la fortaleza política y social del presidente Evo Morales, de ese liderazgo unificador de los movimientos sociales. Yo creo que cerramos el año, Ivonne, cerramos el año con un balance positivo, ¿no? Ya que se mantiene la unidad de los movimientos sociales, se mantiene la coordinación entre esos movimientos sociales con el gobierno, ¿no?, esa articulación, y se mantiene totalmente activo, vital, el liderazgo del compañero Evo Morales, como ya se demostró en las calles, repito, en esa concentración del 1.000.000 de personas en la Blanco Galindo el anterior sábado. Bueno, y en una revista internacional también, viceministro, que también lo pone como el tercer mejor evaluado del planeta, el presidente Evo Morales, después de Vladimir Putin y Angela Merkel, primer ministro de Alemania. Aparece el presidente Evo Morales con un 57% de aprobación después de 12 años. Viceministro... Una cosa me permite sobre ese tema, comentar que en el gabinete ampliado hubo alguien, y recuerdo sus palabras, el licenciado Pablo Ramos, presidente del Banco Central, que dijo: la experiencia boliviana está demostrando que no era cierta aquella premisa de algunos politólogos que decían el poder desgasta, ¿no? El poder, cuando es utilizado en beneficio de unas minorías para aplicar políticas antipopulares, desgasta. Pero cuando el ejercicio del gobierno es utilizado para beneficiar a las mayorías, para aplicar políticas de justicia social, el respaldo del pueblo se mantiene. Y creo que en el caso de Bolivia eso se demuestra, ¿verdad? Hemos cambiado incluso una premisa
Pero además va subiendo, viceministro. El año pasado tenía 54% en la misma revista, de acuerdo a estos datos, y hoy tiene un 56,4%, casi 57%. Sí, entonces, más bien va subiendo. El nivel estaba en quinto lugar y ahora estamos en tercero. Es claro, y eso creo yo se explica por este contacto permanente que tiene el compañero Evo con el pueblo, con las organizaciones representativas del pueblo. Creo que y el hecho de tomar en cuenta las demandas sociales al momento de elaborar, de construir las políticas públicas, ¿no? Creo que se explica por eso. Entonces, ha sido una nueva demostración, la del día viernes, ¿no? El gabinete reunido con la CONALCAM, y al día siguiente el gabinete ampliado que toma en cuenta los planteamientos de los movimientos sociales, es una nueva muestra de que esa relación Evo-pueblo se mantiene y es lo que da vitalidad a este proceso. Para finalizar, viceministro, varios de estos planteamientos, de estas propuestas y, por supuesto, de la construcción del Estado y seguir profundizando, ¿van a ser incorporadas en el mensaje del presidente el próximo 22 de enero? Sí. Por supuesto que sí. El presidente Evo se caracteriza precisamente porque él va captando las ideas que van surgiendo de los distintos sectores del pueblo, de los debates colectivos como los que se han dado, tanto en la reunión conjunta con el CAM gabinete como en el gabinete ampliado, y todo eso lo plasma posteriormente en planteamientos que da a conocer al país. Entonces, creo yo que sí, por supuesto, van a ser tomadas en cuenta. Muchas gracias, viceministro. Gracias, viceministro. Muy gentiles. Nos vamos a una pausa. Y enseguida hablamos del tema salud, el paro médico indefinido que se mantiene pese a las constantes convocatorias a diálogo. Les pidieron levanten con un carácter humanitario las medidas de presión para sentarse a dialogar inmediatamente con las máximas autoridades, pero el paro continúa. Ya volvemos con ese tema. ¿De qué sirve buena voz si es vacía